Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Voces de la Pediatría, representando a los Quitaplus. Mi nombre es Eidin Ramírez, presidente de tercer año. Me acompaña a mi izquierda la doctora Andrea Nájera, presidente de primer año de hecho Hospital y Especialidad. Y a mi derecha el doctor Sergio Díaz, cardiólogo pediatra del Hospital Cruz. Y debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor, consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares, cruzan con algún problema aquí. A profesionales y estudiantes de medicina, les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formar su propio criterio y opiniones. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios. No están basados en ningún caso intrahospitalario. Ahora sí, comencemos. Quisiera dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Sergio Díaz. Mucho gusto, buenos días. Solo se sienta cómodo hoy. Y pues quisiera saber cómo se encuentra aquí de letras. Antes de comenzar con nuestro caso clínico, quisiera nos contar un poco más sobre usted, sobre sus pasatiempos y qué realiza dieta. Bueno, yo trabajo de cardiólogo por las mañanas. Posteriormente veo mi clínica privada. Generalmente, pues, deportes, gimnasio, mis pasatiempos, me gusta la lectura, me busca ver cosas de la naturaleza. Básicamente. Gracias, doctor. Pues muchas gracias. Estamos listos para comenzar con nuestro caso clínico. Bueno, entonces presentamos el caso de un varón adolescente deportista de 12 años de edad que acudió a la consulta de pediatría de atención primaria por haber presentado en las últimas 2 semanas 3 episodios de lesión borrosa, palidez subjetiva objetivada por los padres, dolor frontal y mareo con sensación de pérdida de conciencia inminente. Esto ocurrió en hiperestación mientras se estaba peinando para ir al instituto. Se recuperó de forma completa en escasos minutos tras desvanecerse en el sofá. Al interrogar a la familia, ni eran antecedentes personales, ni familiares de síncope, cardiopatías, ni muerte súbita. Únicamente había sido estudiado en cardiología pediátrica por un soplo inocente, auscultado por primera vez a los 2 años de vida y que ha desaparecido en el momento actual. Pues esos antecedentes son importantes, ¿verdad? Ya que un paciente que tenga alguna manifestación cardiovascular, pues se debe investigar si realmente la causa del desatecimiento o el SINFO fue encefalitis cardíaco, que al final es lo que nos importa, ¿verdad? Porque realmente pues los síncopes son muy frecuentes en la edad pediátrica. Su incidencia es de más o menos un 15 hasta un 30%. E incluso incluye unos otros por ciento de las causas de consulta de emergencia pediátrica. Entonces, es importante, como bien se recalca de acaso, investigar los antecedentes. Ok, doctor, gracias. Y pues tenemos claro acá que nosotros hablamos de síncope, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, un síncope va a ser la pérdida transitoria del estado de conciencia. Puede ser mediado por problemas vasomotores, receptores, puede ser cardíaco, ¿verdad? Pero va a ser una pérdida transitoria del flujo cerebral, ¿verdad? Y no tiene que pasar más de unos 3 minutos. Y generalmente tiene una recuperación espontánea. Bueno, pues continuando con el caso, en la consulta el paciente está asintomático, en la exploración física presenta constantes de signos vitales en los cuales la persona anterior se encuentra normal, frecuencia cardíaca sin alteraciones, el paciente neurológicamente también sin alteraciones. Se realiza un electrocardiograma en la consulta y se solicita una analítica sanguínea, hemograma, una bioquímica con el metabolismo del hierro sin hallazgos significativos. Se diagnosticó al paciente de síncope neuromediado.
En la actualidad, el paciente reconoce los síntomas prodrómicos, lleva ya 3 meses peinándose sentado de forma superficial y no ha vuelto a presentar nuevos episodios. Además, tiene la tranquilidad de saber que maniobras se deben de realizar en caso de que le vuelva a suceder, que es como por ejemplo la posición en decúbito, supino, maniobras de contrapresión física que vamos a hablar más adelante. Que, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Que se trata de un síncope, ya tenemos claro cuál es la definición de este y cuál es su presentación y epidemiología. ¿Nos podría usted ampliar sobre por qué se dan esas manifestaciones clínicas? Bueno, lo que pasa es de que hay una alteración en el sistema nervioso autónomo. Para como ustedes ven, sabe, el sistema nervioso autónomo es el gran regulador, ¿verdad? Y funciona con los receptores y los nervios periféricos. Todo el cuerpo tiene nervios periféricos y tiene receptores. Hay receptores para cada onda. Por ejemplo, que ustedes ponen la mano y bueno, hay receptores, hay receptores que se tienen calor y ustedes la piel la quitan. Entonces, en el corazón, en los vasos del cuello, sí, mira, hay receptores que se llaman receptores y estos se encargan de detectar cambios de presión y cambios de volumen, sobre todo que con el flujo sanguíneo se da, sobre todo el retorno venoso que viene contra la garganta por las venas, revisa el corazón para mejorar el gasto cardíaco. Esto va a estimular algunos de estos receptores, ¿verdad? Y algunos de estos perfectos que van a conducir a que incremente la presión arterial, sobre todo en los centros de costura, a que aumente en la regeneración cerebral y que la pulsura pueda tener de síntomas. Entonces, en el caso de algunas épocas, va a haber alguna condición que haga que estos receptores o estos factores se alteren, ya sea o que seamos vasodelia y uso llamado que sea completamente cardiológico o que sea vasomediado, vasovagal, o que se le conoce, ¿verdad? Y dependiendo de esto, pues así va a ser la sintomatología y enfoque. Y pues todos estos reflejos que nos hablaba, doctor, al final el protagonista silencioso es el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? ¿Y cuál es esta importancia de este sistema y estos neurotransmisores que están implicados? Lo que pasa es de que estos receptores, yo siempre se lo explico, funcionan más o menos como el blood similar, los automóviles o las motos. Ustedes van detectando cuando el plotter va diciendo si tienen gasolina o si les falta. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde esa percepción y el receptor no actúa bien. O sea, no detecta de forma adecuada cuando le falta un volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como cuando ustedes van a su carro y el plotter de gasolina les marca full y se quedan varados y el lleva el se le refieren que cosas que no tienen gasolina y volver a ver el receptor, en este caso el plotter no detecta. Entonces al no detectar no sería ese estímulo a través del nervio vago, a través de estos receptores, y entonces el cerebro lo comprende de una forma como que estuviera en una situación de estrés, ¿verdad? Entonces se pierden los mecanismos y el cuerpo lo que hace es protegerlo, ¿verdad? Y entonces, al caer, regresa todo el flujo y al regresar todo el flujo, regresa el flujo a las ambículas, esto aumenta el tono vasomotor, llega hasta el bulbo cerebral, que es donde está el centro de la respiración y el centro cardiológico. Entonces ya lo regresa y va a dar una señal al sistema, siempre mediado por sistemas nerviosos autónomos, al corazón, hacia nodos sinusal, que son los pasos del corazón. Entonces esto va a activar también neurotransmisores como la noradrenalina y puede favorecer la taquicardia, hipertensión o bien dependiendo de del tipo de síncope que estemos presentando. Eh, pues como usted bien lo dice, ¿verdad? Todo depende del tipo de síncope y estamos presentando, ¿verdad? Y que hay distintas como pequeñas partes del estómago que van midiendo el corazón, que sea paso vagal o incluso el pico neurogénico, ¿verdad? Pero pues todo esto es importante saberlo porque como en cualquier patología, nosotros tenemos que saber hacia qué dirigirnos a su el tratamiento, ¿verdad? Y ustedes nos pueden creer un poco más sobre eso. ¿Cuáles son los tipos de...? Ok. Bueno,
los tipos de síncope, primero tenemos el síncope banal, ¿verdad? Que es el euromediado, que este es el más frecuente, ¿verdad? Y este se da más de todo en mujeres entre los 12 a 19 años, ¿verdad? Pero también se puede presentar en personas de mayor edad. Y este, como bien se comentó, este más frecuente va a ser por cambios a nivel de lo que es estos receptores, ¿verdad? Este sería el más frecuente, pueden tener algunos pródromos, como en el caso, ¿verdad? En el cual pueden tener eventos de neurosis, pueden ellos tener mareos, ¿verdad? Sensación de falta de aire. Sí, algunos pueden tener otras manifestaciones como migueos, sudoración. Sí, también existe el síncope cardíaco, que es el que los más nos interesa, que estos son 4 a 8%, pero este va a tener manifestaciones píricas cardiovasculares, ¿verdad? Y los cuales vamos a tener la presencia de un soplo, por ejemplo, las estenosis aórticas o cardiomegalia o que tienen alguna otra alteración como frote pericárdico o arritmias, bloqueos, pueden ser causas, cardiopatía hipertrófica y en un pequeño porcentaje pueden tener obstrucciones o alguna anomalía de coronarias como es el origen anual coronaria izquierda, que eso no va a tener isquemia. Ahora, por eso se hace un pequeño grupo de los pacientes que presentan síncope y lo característico de esto es de que van a tener síntomas cardiovasculares y generalmente no van a ser como en el grupo anterior el vasomotor, que es su manifestación del shock, que sea, tienen el evento y se recuperan pronto. En cambio, los síncopes cardíacos van a tener mayor pérdida o van a tener otras manifestaciones o incluso el paciente no se recuperó porque tuvo BCV o algún otro problema del que haya que interferir. Gracias a Dios, este grupo de pacientes es menos frecuente, pero sí es algo que tenemos que tener en mente. Existe otro grupo que son los síncopes, eh, antes se les hablaba como conversivos, que son los pseudosíncopes, que son pacientes que tienen alguna conversión neurológica vegetativa, que también hay que tenerlos en mente, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener claro que existen varios tipos, pero que la mayoría siempre van a ser vasodilatados y a todos los tenemos que investigar, ¿verdad? El hecho de que el paciente presente un síncope y sea más frecuente vasodilatación quiere decir de que no tengamos que estudiarlo, ¿verdad? Por lo menos en el electrocardiograma lo hace nuestra pieza letrada y un excelente interrogatorio, un examen físico meticuloso y la presencia o ausencia de antecedentes, ¿verdad? Buscando siempre antecedentes cardiovasculares como muerte súbita, familiares como el capazo. Si hay familiares que tienen antecedentes de síncope vasovagal, eso nos va a orientar para allá también. Si hubo algún desencadenante, si hubo algún trauma, por ejemplo, un dolor torácico, acá es que tiene taquicardia y palpitaciones, también nos tiene que hacer pensar en arritmia. Entonces, sí es muy importante, el 75% del diagnóstico no lo va a dar, ¿cómo se llama? Un buen interrogatorio, un examen físico. Entonces, sí es importante ser meticuloso y, como les decía anteriormente, hacer un electrocardiograma para ver que no haya nada extra. Sí, doctor, y menciona eso importante de la historia clínica, ¿verdad? Y incluyendo eso, pues cada uno de los tipos de síncope va a tener sus propios detonantes, sus propios síntomas previos, como mencionaba el hormigueo. ¿Podría ampliarnos un poquito más, dependiendo qué tipo de síncope, qué pródromos podríamos tener, porque sí, los más previos? Los síncopes vasovagales, como el síncope neurocardiogénico, por ejemplo, generalmente ellos tienen manifestaciones después de cambios bruscos de postura. Eso es muy frecuente. La idea que el paciente que estaba sentado y se levantó y entonces se mareó, ¿verdad? Pueden tener eh, anaborosis, que es pérdida fugaz de la vista. Pueden tener tinnitus, que es oír como campanitas. Algunos pacientes refieren cefalea, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta también porque también existe el síncope mediado por migraña, ¿verdad? Que es otra forma de presentación. Entonces, eso sería uno de los pródromos de pacientes como en mi caso que al estar haciendo
alguna maniobra, por ejemplo, anudarse en la corbata, se activan los receptores carotídeos y puede tener un síncope, o aquellos que se está peinando, o pasa muy frecuentemente a aquellos adolescentes que están al baño, se bañan con la ducha y el vapor, y eso hace que se vasodilaten, se potencien y venga el síntoma, ¿verdad? Entonces sí, puede tener pródromos. Aquellos que son síndromos o que son durante ejercicio, por ejemplo, esos hay que pensar en algo más delicado a lo cardíaco. O sea, los síncopes cardíacos estos generalmente son súbitos, ¿verdad? O están durante el ejercicio, por ejemplo, en la natación, es algo que tiene que tener en cuenta. Un síncope de natación no difícilmente va a ser vasovagando, ¿verdad? O aquellos que son detonados por algún ruido intenso, el sonar de la alarma, por ejemplo, o que está durmiendo y tuvieron el evento, hay que pensar allí en arritmias como el síndrome QT prolongado, el síndrome de Brugada o otro tipo de arritmias delicadas o bloqueos. Ok, doctor, y creo que acá pues hay un punto clave que vale la pena resaltar, ¿verdad? Y es que si hablamos de síncope, pues en general hablamos de una pérdida de la conciencia aparente, ¿verdad? Pero en relación a esto tenemos otro término que son las convulsiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre un síncope versus una convulsión? Ok. Generalmente los síncopes se dan una vez a cada 24 horas. No, si tú tienes un paciente que tuvo un evento sincopal, pero que en ese mismo día tiene otro evento, y otro evento o tiene algo más neurológico o es un pseudosíncope, ¿verdad? No, estos generalmente todos son seguidos, ¿verdad? Eso es uno. Lo otro es el tiempo de recuperación. Si el paciente tiene el síncope y su periodo de recuperación es muy prolongado y se asocia a movimientos tónicos, a relajación de esfínteres, a pérdida del visiónico, que tiene visión para hacia un lado, ¿verdad? Eso hay que considerar como una opción. Muy probable una convulsión, sobre todo si tiene antecedentes de familia epiléptica, ¿verdad? O fue después de un trauma. Sí, eso serían cosas a tener en mente. Sí hay pacientes con síncope vasovagal que pueden tener como parte de su manifestación lo que es como el stock ads, que es pérdida de toque de la y tener eventos convulsivos, pero esto siempre se tiene que descantar, ¿verdad? Entonces, si un paciente tiene más del episodio, si el tiempo del evento es mayor de 3 minutos, si se asocia a movimientos tónico-clónicos o relajación, eso había que buscar alguna convulsión o algo neurológico, ¿verdad? O la historia, por ejemplo, de pérdida de cefalea constante, sobre todo aquellos que tienen cefalea nocturna o se despiertan con cefalea. Entonces son como pequeños tips que uno tiene que tener de alarma. Ok. Y sí, ¿verdad? Es importante distinguir entre ambos, esencial y no caer en diagnósticos erróneos. Y de eso va a depender mucho el abordaje inicial que le vamos a dar. ¿Cuál sería este abordaje y la forma de diagnosticar de forma temprana los síncopes, doctor? Ok, como ya se platicó primero, es la interrogatorio del civil físico meticuloso pero que lo vuelvo a decir, indaga por sus antecedentes. Generalmente el paciente que tiene un síncope vasovagal, pues cuando llegue después del evento va a estar muy tranquilo. No, esto genera mucha angustia a los papás. Generalmente el que llega ansioso al consultorio es porque el papá notó todos los síntomas, que se ponen pálidos, que se marean, que pierden el tono. Pero después del evento el paciente está muy tranquilo, como que no hubiera pasado nada. En cambio, entonces generalmente cuando ya pasó el evento y llega al consultorio, el examen físico va a ser normal, ¿verdad? A diferencia de que tiene una cardiopatía o algo que va a tener o datos de falla cardíaca, o datos de bajo gasto, o datos de isquemia, ¿verdad? Eso sería lo primero. ¿Cómo diagnosticarlo? Pues para buscar síncope que se asocian mucho a disautonomías, que son trastornos del sistema nervioso autónomo, pues si bien la mayoría son normales, el electro de base va a ser el que nos va a dar más o menos un 5%, podemos encontrar en el electrocardiograma
Pero si hay mucha duda, yo siempre recomiendo usar un holter, que es un electrocardiograma de 24 horas, porque esto nos da una noción de cómo se comporta el ritmo durante 24 horas, nos va a permitir descartar arritmias y en el holter, en los nuevos sistemas, nos permite ver cómo se comporta también a través el sistema nervioso autónomo. Eso sería la primera entrada. En aquellos casos refractarios o que como usted debe preguntar o qué conclusiones o hay duda diagnóstica, pues se puede utilizar la prueba de inclinación, que es la prueba de tilt, ¿verdad? Esto todo es de controversia realmente. Si bien está en las guías de Síncope, todavía no ha habido así como que esto es con el estándar. Entonces sí se puede utilizar la prueba de inclinación, pero más que todo la dejamos para aquellos pacientes que su evolución es torpida, que a pesar de todas las medidas y todo lo que se les recomienda para evitar y abolir el síntoma, el síncope, persisten con eventos o hay algo que nos lleva la atención, como les decía, síncope durante el ejercicio, por ejemplo. Ok, doctor. Bueno, creo que ya tenemos como sobre la mesa varios términos, ¿verdad? Incluso ya tenemos como abordaje inicial, ¿verdad? Pero creo que usted bien lo decía, los papás llegan a la consulta muy preocupados porque vieron que su hijo se desvaneció. Y al perder la conciencia, pues esto, como se ve mucho en los adultos, la principal preocupación es qué secuelas neurológicas puede tener nuestro hijo, ¿verdad? Esencialmente, si este puede ser o no una manifestación o un como pródromo para luego como tener un factor de riesgo al desencadenar un accidente cerebrovascular. Pero, ¿qué casos podría ser o no ser este factor de riesgo, verdad? Asociado a SB. Ajá, asociados. Ok, mira, para empezar, el síncope neurocardiogénico, el síncope medio vasovagal, no va a llegar a esto, ¿verdad? Y en aquellos pacientes, estamos hablando de área pediátrica, que puedan tener un SOE, pues van a ser pacientes con factores de riesgo. Pacientes, por ejemplo, con hipertrigliceridemia, los escalotidias, pacientes que tengan hipertensión. Realmente no, muy poco probable que después de un síncope vayan a tener un SNA a menos que tienen un Walker Milwaukee. ¿Verdad? Sí tiene que porque ahí sería por la formación del trombo, porque hubo el desprendimiento de la placa teratosa, ¿verdad? Por eso te digo, tendría que ser un paciente con una lipidemia, o un paciente con una malformación cerebrovascular, o un paciente hipertenso mal controlado no diagnosticado, o una estenosis valvular, o una cardiopatía hipertrófica. Tuvo que haber algo y eso, pero no sé ni si existe lo que es la migraña hemipléjica, que es una manifestación que te puede dar síntomas similares al RCD, ¿verdad? Y que es transitorio, pero esto es alerta truth. Sí. Y ya para finalizar, doctor, con pues, la ronda de preguntas, poder indagar más de este tema tan importante y común en pediatría, ¿cómo podemos manejar el síncope en pediatría, verdad? O sea, sobre todo criterios de ingreso, cómo podemos monitorizar al paciente. ¿Hay un dato? Sí, los criterios de ingreso van a ser aquellos pacientes que se salen de lo habitual, ¿verdad? Que el paciente que después de haber tenido un evento o recuperación del estado de conciencia o que tiene un electrocardiograma normal o que los papás están muy afectados y hay historia familiar de muerte súbita, por ejemplo, o si hay síntomas cardiovasculares como los que les decía. Esos serían los criterios de ingreso. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues realmente el tratamiento consiste más que todo en medidas generales, mantener un buen estado de hidratación, ¿verdad? Les sugerimos a estos pacientes mantener una buena hemodinamia, ya que el mejorar retorno de mozo para que estos receptores se mantengan con buena función, porque hay varios mecanismos, ¿verdad? Que se van a controlar en gravedad, bajar la precarga, ¿verdad? Les sugerimos ejercicio diario para mejorar el tono. Les sugerimos, algunos pueden tener hipotensión ortostática, entonces tiene que tener buen consumo de sal,
evitar estimulantes como café, té, chocolate, gaseosas, porque esto va a favorecer la taquicardia, ¿verdad? Y también tener una buena higiene del sueño, es decir, disminuir el uso de electrodomésticos celulares, por ejemplo, 1 o 2 horas antes de acostarse. Si tiene celular, no cargarlo en la habitación, sino dejarlo afuera, porque el uso constante del celular va a hacer que siempre excite la corteza cerebral. Entonces, no va a favorecer que en el sueño profundo, que es el sueño REM, el sistema nervioso autónomo se recupere. Entonces, aunque el paciente duerma muchas horas, pues va a amanecer fatigado, va a amanecer con pródromos y va a favorecer al 5, que esas son medidas. Hay, como ya se menciona en el ejemplo, algunos ejercicios como el estiramiento de los brazos, cruzar las piernas, sentarse, hacer con ciertas sentadillas, ponerse con clías que puedan favorecer y sobre todo evitar levantarse de forma súbita. Si van a estar bajo la exposición del sol, llevar gorra, pero sobre todo estar muy bien hidratados. Y aquellos pacientes que tenemos sospecha, por ejemplo, de una taquicardia postural ortostática, que es otra que puede presentar, pues se podría hacer la prueba TICS en el mismo consultorio, que es tomar la presión sentado y acostado y ver si hay una variabilidad de 10-20 mililitros de mercurio, ¿verdad? Y estos pacientes algunas veces se puede favorecer los tratamientos, pero realmente la piedra angular va a ser la medida general. Muchas gracias, doctor. Creo que hoy tuvimos la oportunidad de tocar un tema bastante controversial, ¿verdad? Y un poco difícil. Pues el síncope es algo que no muchas personas manejan, ¿verdad? Pero sin lugar a duda es algo que sí preocupa bastante a los padres de familia. Eh, pues solo como último mensaje quisiera, si nos pudiera dar, como diríamos nosotros, como perlas para ir recordando en relación a este tema, ¿verdad? Que no se nos pase por alto ciertos detalles que sí debemos de tener en cuenta siempre. Ok. Lo primero es saber que que sí se presenta, ¿verdad? Que se va a dar más en mujeres entre 12 y 16 años, pero también se pueden aceptar en hombres. Eh, el tiempo que dura el evento, ¿verdad? Y si el paciente tiene el evento, pues lo que se puede hacer es recostar y levantarle las piernas a 70 grados para que mejore el retorno venoso. Eh, y un excelente interrogatorio y un excelente búsqueda de antecedentes, sobre todo de partes súbitas, arritmias, nos va a ayudar en el enfoque. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues los esperamos en un próximo episodio de nuestro podcast Las Voces de la Pediatría. Queremos agradecer al doctor Sergio Díaz por su participación, de su increíble explicación sobre el síncope en pediatría. Vamos a continuar hablando sobre temas de salud infantil con pediatras al mando. Sonrisas Salas queremos, verlos jugando, riendo y creciendo su pico. Muchas gracias.